Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, Espero y se encuentren bien. Bueno, pues bienvenidos a esta sesión de la semana 2, donde ustedes van a encontrar material muy importante, donde se trata que ustedes vayan aprendiendo más sobre qué es el conocimiento científico, qué tenemos, cuáles son los pasos, cuál es el proceso de un conocimiento, de una comprobación científica, las diferentes ciencias que tenemos. De alguna manera vamos a inclinarnos un poco más a lo que es la ciencia de la biología. Vamos a ir revisando qué es un fenómeno natural, qué son los ecosistemas, la interrelación, que son conceptos bastante importantes que al final de cuentas nos van a ayudar a hacer nuestras actividades. Antes de iniciar de lleno con lo que es la semana, sí me gustaría tocar ciertos aspectos importantes y mencionarles la importancia de revisar a detalle las retroalimentaciones que han estado teniendo en cuanto a en cuanto a sus actividades. Esto debido a que las retroalimentaciones son una pauta bien importante. Nada más, a ver, déjenme, me acomodo tantito y cierro la ventana porque hay bastante ruido, perdón. Y vaya, ¿de qué manera son importantes estas retroalimentaciones? Porque nos dan una pauta de las áreas que podemos mejorar para las siguientes actividades y obviamente, por ende, elevar nuestra calificación, ¿no? Entonces, sí les pido que consideremos esta parte importante. Es importante también consideremos evitar en todo momento hacer uso de... A ver, no, hacer uso de otras actividades ya realizadas, ¿sí? De la web. ¿Por qué? Porque pues obviamente se pretende que ustedes realicen sus actividades de una manera original y creativa. Entiendo que a veces vayamos a consultar ciertas cuestiones en otras actividades, pero más que nada que en otras actividades sea en fuentes de consulta confiables. Entonces, la primera parte que hemos retomado ahorita en la sesión es hacer énfasis en revisar las retroalimentaciones de las actividades anteriores, revisar qué puedo mejorar, si se me hizo alguna señalización en cuanto a la ortografía, pues en mis próximas actividades, perdón, obviamente ser un poco más cuidadoso con la ortografía y cuestiones como esas. Las retroalimentaciones anteriores son una base importante para que ustedes vayan mejorando. Lo que hemos visto es que aún se han dificultado diferenciar entre lo que son las ideas principales y ideas secundarias. Recuerden que la idea principal va de lo general y la idea secundaria va a lo particular, que quiere decir, la idea principal es una idea general, pero la idea secundaria pues se fragmenta esa generalidad. Y es por eso que también se les compartió información importante en su foro de novedades, incluso también por mensaje. Entonces, todo eso es material de apoyo extra, es importante que ustedes también lo revisen. Es importante evitar en todo momento el plagio. Ustedes están en un periodo de recursamiento. Cuando hablamos de un periodo de recursamiento, quiere decir que estamos en otra oportunidad de poder seguir o continuar con nuestro proceso educativo. Y es importante considerar que si en su momento no enviamos las actividades en tiempo y forma, pues es un punto que las tenemos que enviar. Yo les invito a ustedes a que no se haga un hábito pedir extensiones. Yo creo que las extensiones de tiempo son para casos muy extraordinarios que tienen que ver con una emergencia o algún detalle que hayamos encontrado y que nos haya pasado, cuestiones sobre todo que estén muy apegadas a las cuestiones de salud, porque al final de cuentas lo que hace la prepa en línea es darte esta posibilidad o brindar esta posibilidad de ir entrando cada semana. Entonces, el hecho que digamos, no envíe mi actividad a tiempo, pues quiere decir que entonces durante toda la semana no trabajo en su actividad, porque se pudo enviar o anticipar con tiempo y se pudo enviar y a lo mejor ya lo que te pasó fue el sábado, el domingo, bueno, pues no hay ningún problema, tienes la tranquilidad de que tu actividad ya la enviaste, obviamente, entonces nada más hay que tener mucho cuidado con eso. Es importante también que sepan que parte de nuestra calificación, y de hecho se les ha hecho bastante énfasis, es
nuestra participación en los foros. Participar en los foros es también una parte importante en nuestra calificación y es importante la consideremos porque pues al final de cuentas no se va a evaluar, ¿verdad? Y con ello, obviamente, no solo el participar, sino que la participación cumpla con cada uno de los criterios del foro, en este caso ortografía, responder a la pregunta detonante o demás. Entonces, hay que considerarlo también. Es importante consideremos cuestiones en cuanto a los recursos de la semana que ahorita los vamos a ir revisando uno por uno. Como les mencioné al inicio, pues vamos a empezar por lo que es el conocimiento, ¿sí? El conocimiento científico, bueno, nosotros a medida que vamos estudiando, vamos adquiriendo conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que se va, es la misma palabra lo dice, vamos conociendo algo que era desconocido, obviamente, discúlpenme ahí el pleonasmo, la redundancia, pero es básicamente eso lo que nos dice. Ahora, si le agregamos la parte científica, bueno, pues es un conocimiento comprobable. Perdón. La ciencia nos dice que el conocimiento nos da la garantía de que lo que se está viendo tiene validez, es comprobable, ¿sí? Y es muy independiente en lo que tenga que ver con las opiniones o creencias. Y esto es bien importante, lo tengamos en cuenta. Mucha gente, por ejemplo, cree algo o da una opinión de algo y piensa que por ser así ya tiene una validez. Pues científicamente no. El conocimiento científico nos dice que todo tiene que ser comprobable. ¿Y qué pasa? ¿Y qué necesitamos para que sea comprobable? Bueno, pues tiene que pasar por un proceso, ¿verdad? Tiene que pasar por una investigación. Y eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, eso es el conocimiento científico. Validez, independientemente de cuál sea mi creencia o cuál sea mi opinión, perdón. Y se distingue de posturas de tipo de garantía, ¿sí? Que tiene que ver con, ahí tenemos que tener evidencias. Tenemos que tener algo que diferencia el método científico para obtener una conclusión a partir de un método, ¿sí? Que solamente dar una opinión, pues sí es tu opinión y obviamente es válida, ¿verdad? Pero válida en la medida en que la das simplemente porque se respeta. Sin embargo, si tu opinión no ha sido comprobada científicamente, pues no es válida. Pase por aquí mi mouse cuando no es una cosa otra vez. Tengo aquí unos. Podemos decir que el conocimiento o aprendizajes a través de la comprobación. Me trabó un poquito. Recuerden que todo este material, lo revisaron. Es importante saber que pues es preferentemente que, de hecho, es lo ideal que ustedes revisen su material con anticipación a hacer sus actividades, porque básicamente lo que hay que hacer en las actividades es lo que la información que nos está proporcionando en los recursos de la semana. Aquí ya se me trabó un poquito, a ver. Dejen que se destrabe. Ok, ahí está. Se adelantó un poquito, entonces aquí le estoy atrasando. Entonces, bueno, dijimos que ese era un conocimiento científico.
Luego tenemos un término que encontré bastante importante y que es interesante, que es el falsacionismo. ¿Qué es el falsacionismo? Bueno, fíjense qué tan importante es que a partir de la creencia o de la opinión de algo empieza lo que es el método científico. Es decir, el falsacionismo es un efecto en una investigación científica que parte de un planteamiento que tiene una posible solución a un problema, ¿sí? Sin embargo, este problema no se ha podido resolver con teorías que ya existen. Ciertas teorías, por ejemplo, si nos vamos a la teoría de Darwin, teorías de Newton, ¿sí? A lo mejor ese problema no se ha podido resolver con esas teorías. Bueno, entonces viene una propuesta a la solución. ¿Cuál es la propuesta a la solución? Se le conoce como hipótesis. Vamos a suponer. Mi hipótesis o mi opinión, yo digo que los niños que juegan videojuegos suelen ser más violentos que los niños que juegan juegos de mesa. Esa es mi hipótesis. Es una hipótesis porque aún no ha sido comprobada, es decir, todavía no pasa por una investigación para saber si es cierto o no. Y esa hipótesis, pues no tiene manera de comprobarse a manera que se empiece una investigación, ¿sí? Entonces, para esto, pues obviamente voy a tener que echar mano de la imaginación, de la creatividad, ciertas expectativas, creencias, para poder desarrollarla. Por ejemplo, tengo que tener presencia, perdón. Tengo que tener, de alguna manera, una cuestión científica que vaya viendo la realidad desde ciertos parámetros, ¿sí? Y que de alguna manera me dé ciertas ideas, pues obviamente al momento de ser de ciertos parámetros van a ser ideas diferentes en la medida en que sea posible resolver este problema, ¿ok? Tenemos también lo que es una ciencia normal, ¿sí? Que básicamente es empezar a creer en un mismo paradigma. Entonces, por eso se forman lo que son las ciencias, es decir, tener los mismos criterios para ver y evaluar las cosas que los rodean. Y, por ejemplo, las matemáticas nos ayudan, porque nos ayudan a evaluar, por ejemplo, las distancias. Por eso hay metros, por eso hay centímetros. Eso nos ayuda a medir. Entonces, si yo abro mis brazos y lo mido con los centímetros, me va a ayudar a saber qué espacio hay entre mis dedos de una mano y mis dedos de la otra mano si extiendo mis brazos. Entonces, eso es empezar a tener un parámetro para empezar a medir. Hay crisis de paradigma. ¿Qué quiere decir? Que a veces los científicos están seguros, dejan de estar seguros, perdón, cuando empiezan a investigar y empiezan a ver que a lo mejor su hipótesis, por ejemplo, la hipótesis que yo dije, pues puede ser que no sea viable. A lo mejor no es cierto. A lo mejor no es cierto que los niños que juegan videojuegos son más agresivos. A lo mejor quienes son más agresivos son los niños que juegan juegos de mesa. Entonces aquí yo ya lo voy a ir obviamente identificando qué tanto a través de las estadísticas, porque un método científico tiene estadísticas y hay algo que se le llama correlación. Y si la correlación es buena, quiere decir que la hipótesis es verdadera. Si la correlación es mala, pues quiere decir que la hipótesis es falsa. Entonces, voy a ver la correlación en forma de investigación. Si mi correlación es mala, pues obviamente el planteamiento que yo hice desde un inicio no es cierto. Y por último tenemos la revolución científica, así que una vez que ya se tiene el crisis y el paradigma que yo tenía para resolver este conflicto, pues obviamente ya lo sustituyo, perdón, por otro totalmente distinto. A eso se le conoce, por ejemplo, cuando cambian de opinión. Pues no es que cambien de opinión, es que se han dado cuenta que la hipótesis que se planteó, pues no era viable, ¿verdad? Tenemos lo que es la ciencia. Nosotros tenemos muchas ciencias que nos ayudan y que a lo largo del camino han sido muy poderosas y nos han beneficiado a los seres humanos. Pero para empezar, necesitamos saber qué es una ciencia. Una ciencia significa conocimiento, ¿sí? Pero es importante que sepamos que hay conocimiento también no científico, ¿sí? Sino que se le conoce como empírico. Es decir, ese conocimiento no está 100% validado a través de un proceso científico, pero sí es conocimiento y es importante saberlo. Tenemos dos tipos de conocimiento entonces, conocimiento científico y conocimiento empírico, ¿ok?
El conocimiento empírico es ese que se relaciona conforme a nuestras experiencias. Porque a pesar de que no han pasado por un método científico todo lo que hemos tenido de experiencia, yo sé que porque ya me quemé en la estufa, si me vuelvo a acercar, me voy a volver a quemar. ¿Por qué? Porque es un conocimiento que yo adquirí a través de una experiencia que tuve, ¿ok? Y obviamente esto también se utiliza en la cuestión científica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos ayuda a la observación, a la experimentación. A lo mejor si yo no tuviera una experiencia previa con niños, no podría hacer un conocimiento científico, aunque tuviera todos los métodos habidos y por haber para medirlo, pues no tendría esa habilidad de observación y experimentación, ¿verdad? Entonces, básicamente van de la mano. Entonces, como hay conocimiento científico, también hay, y conocimiento empírico, pues también hay dos ciencias diferentes que estudian cada uno de estos, ¿sí? Y es que las ciencias se dividen en las ciencias prácticas y formales. ¿Qué quieren? ¿Cuáles estudian qué cosas? Sí, las ciencias prácticas tienen como objetivo estudiar los fenómenos sociales, naturales, ¿sí? Y todo lo que tenga que ver con objeto de estudio abstracto, ¿sí? Y las ciencias de alguna manera formales son todas esas que son exactas. Son ciencias exactas que a través de la numerología, generalmente tienen que ver con números, están relacionados con números, nos ayudan a comprender o dar la solución a un problema. Y por eso aquí en sus recursos de la semana se las divide en prácticas, ¿cuáles son? Conocimiento empírico y formal. Esta se rige a través de las experiencias. ¿Cuáles son? Historia, sociología, antropología, biología, física, incluso la química. ¿Sí? Por ejemplo, imagínense cómo mediríamos la historia, pues no se puede, ¿verdad? Entonces, pero sí la podemos medir como a través de experiencias, ¿verdad? Sí podemos medir la historia a través de las experiencias y no nada más propias, sino ajenas, porque la historia nos ofrece mucha información que influye en nuestro presente y que nos ayuda también en el pasado. Y por último, tenemos las ciencias formales. ¿Cuáles son las ciencias formales? Pues son esas de conocimiento racional. Aquí uso yo el raciocinio, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues voy construyendo ideas a través de números, ¿sale? La ciencia tiene más características, pero ahorita nos ofrecen 5 características. Si ustedes buscan, van a encontrar hasta 7 características. ¿Cuáles son mis características? ¿Cómo puedo saber si es una ciencia? Bueno, la ciencia tiene que ser metódica, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que aplique el método científico, ¿ok? Que tenga un procedimiento, que vaya de paso en paso. Eso es metódico, ir paso a paso, ¿sí? Vaya, una organización. Modificable, ¿por qué? Porque si a lo mejor yo puse mi teoría como tal, también puedo cambiarla de acuerdo a los resultados. Puedo decir, bueno, mi teoría tenía estos resultados, pero seguí investigando conforme transcurrió mi investigación. Bueno, pues ya no son estos resultados, son estos otros, ¿sí? Es verificable, ¿por qué? Porque puedo tener una prueba de que es viable, ¿sí? Me permite comprobar de forma racional que es verdad lo que estoy diciendo o que tiene veracidad lo que estoy diciendo. Es objetiva, ¿por qué? Porque siempre va a favor de la verdad, independientemente de lo que yo piense. A lo mejor si yo pienso que los niños que juegan videojuegos son más violentos y nada más porque yo pienso en eso, hago todo lo posible porque el resultado sea tal cual lo que yo pienso, pues estaría cayendo en un error. Por eso tiene que ser objetiva. Cuando somos objetivos no somos ni de aquí ni de allá. Y sistemática, ¿por qué sistemática? Porque aplica y respeta el orden de las etapas del método científico, ¿sí? Esas son las 5 características. Ahora, esto es importante que lo revisen muy bien porque se las va a pedir en una de las actividades. ¿Qué es la interrelación? ¿Sí? La interrelación es a través de una ciencia, puedo ver diferentes formas de resolver un problema o estudiar un contexto. Es decir, a partir de ciertos datos de un fenómeno que estoy estudiando o analizado, me puedo apoyar de otras ciencias, otros métodos, otros procedimientos para poder estudiar. A esto se le conoce conocimiento racional, ¿sí? Se interrelaciona, ¿ok?
yo, por ejemplo, puedo resolver un problema a través de ciertos enfoques. Eso es la interrelación. Tenemos lo que es el proceso del método científico, ¿sí? El proceso del método científico, para llevarlo a cabo, es un trabajo muy arduo, ¿sí? Todos los científicos o los investigadores tienen que pasar por un proceso para poder lograr un resultado, ¿sí? Estos procedimientos a veces suelen ser complejos, ¿verdad? Y sobre todo porque también la mayor parte de ellos pues tiene que ver mucho con otras ciencias que se tienen que comprobar. Por ejemplo, un método científico pues obviamente tiene mucho lo que es la cuestión estadística, ¿sí? Esto con la finalidad, obviamente, de dar una respuesta importante, ¿ok? Dar una respuesta que sea viable, que sea veraz, ¿ok? Entonces, el propósito es resolver problemas para que de alguna manera puedan investigarse y puedan mejorarse en este caso o a la vez puedan impactar de forma, la mayor parte del tiempo, pues obviamente tiene que ser positiva en la sociedad, ¿sí? No vamos tan lejos para hacer la vacuna del COVID, pues obviamente tuvieron que tener un proceso, ¿verdad? Ese es el proceso que tiene el método científico y ustedes lo van a encontrar en 4 etapas y algunas subetapas que también están en esta misma infografía. La primera es observar, obviamente. Luego voy a plantear una hipótesis, que era lo que yo les decía. Luego voy a experimentar. ¿Cómo voy a experimentar? Bueno, a lo mejor a los niños que van a jugar videojuegos violentos, antes les voy a poner un test para ver medir el grado de agresión que tienen. Y a los niños que están jugando juegos de mesa les voy a poner un pretest para saber el grado de agresión que tienen. Y luego, cuando terminen de jugar videojuegos y cuando terminen de jugar juegos de mesa, les voy a hacer otro test para ver cómo van con la medición de la violencia. Y a lo mejor ahí voy a saber que los niños que juegan videojuegos tienden a tener menos violencia o menos agresión porque la descargan en el juego. Y esa no era mi hipótesis, yo decía que ellos tenían más violencia. Y a lo mejor cuando mida a los niños con juegos de mesa, suelen tener un mayor nivel de agresión. ¿Por qué? Porque no descargan su energía. Bueno, esa es mi conclusión. ¿Sí? Por consiguiente, nosotros a través de lo que ya vimos del método científico, que es la ciencia, nos vamos a encontrar con la disciplina o ciencia de la biología. Bueno, pues la biología, según el francés Jim, en 1802, que era un científico, define que la biología es el estudio de la vida, ¿sí? Según su etimología en la palabra, ¿sí? Y pues obviamente esta es ciencia por ser una ciencia que estudia vida, pues estudia a los seres humanos, la estructura de estos, la constitución química, su funcionamiento, su relación con el medio ambiente, examina fenómenos que afectan a los seres humanos, ¿sí? Desde niveles moleculares hasta los niveles más complejos, de forma individual o hasta en poblaciones. Fíjense bien qué importante y qué interesante es esto, ¿no? Y pues tenemos varios tipos de biologías o ramificaciones de la biología. La biología celular, por ejemplo, que se encamina en lo que son la estructura y funcionamiento celular. Obviamente todo lo que une, todo lo que tiene que ver con una unidad primordial de los seres vivos. Tenemos la biología del desarrollo, que es toda la cuestión de la reproducción sexual del organismo. La biología marina, que estudia todo lo que tiene que ver con los mares y los seres que habitan este ecosistema. La biología molecular, que estudia todas las herramientas celulares para afectar sus funciones, obviamente en cuestión de síntesis de las proteínas, procesos de metabolismo y demás. La botánica, que su especialidad son los vegetales, algas, hongos, cianobacterias. La ecología, que estudia toda la interacción entre los seres humanos y su entorno o medio ambiente o hábitat. La fisiología, que que es una ciencia que estudia todos los procesos de los órganos, ¿sí? Y obviamente a partir de ello el conjunto de células. La genética, que estudia toda la cuestión del ADN.
la microbiología, que estudia los microbios, que estudia los seres vivos unicelulares, todo aquello pequeñito, pequeñito, pequeñito. La zoología, que obviamente se enfoca a todo lo que reina todo lo que hay en el reino animal, pues obviamente a eso se dedica la biología. Ahora bien, fíjense qué tan importantes son las ciencias. Ahorita nos estamos inclinando a una, pero si nos fuéramos a detallar una por una, entenderíamos muchas cosas y además sabríamos que están al día a día de nosotros, ¿sí? La biología, básicamente lo que nos ayuda es entender cada organismo vivo, ¿sí? Sus bacterias, cómo se relaciona con su medio ambiente, su evolución, su naturaleza, cómo interactúa con la vida, ¿sí? Todo eso nos ayuda a la biología y cómo vamos fragmentándola, ¿sí? En la alimentación, pues obviamente nos ayuda con técnicas de cultivo, crías, control de producción, qué le doy de comer a mi animal, salud, enfermedades, medidas preventivas de salud, estudios genéticos, crecimiento industrial, bueno, desde la tecnología, la caza, la pesca, seres humanos, ¿cómo influyen los seres humanos? Bueno, desde el conocimiento del cuerpo humano, la manipulación de la naturaleza, herencias, planificación familiar, en las creencias culturales, pues desde los fenómenos naturales o enfermedades, justicia, pruebas de identificación a través de informaciones genéticas, ADN, por ejemplo, ecosistema, interacción con los seres humanos, medicina, pues a lo mejor nos ayuda a entender los microorganismos y a través de ellos desarrollar vacunas. O sea, si se fijan, todo tiene que ver con la biología, este ejemplo, y si nos fuéramos ciencia por ciencia, lo haríamos sin problema. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la biología tiene esta interrelación. ¿Sí se fijan? Ya acabamos de ver un concepto importante. Bueno, pues aquí ya está ejemplificado. Tenemos lo que son los fenómenos naturales. ¿Qué es un fenómeno natural? Un fenómeno natural es un evento propio, obviamente, de la naturaleza, ¿sí? Obviamente tiene características físicas, químicas y biológicas que permiten ese dinamismo en el medio ambiente, ¿sí? Que provocan pues reacciones de ciertas manifestaciones en ciertos lugares y tiempos determinados, ¿sí? ¿Qué lo vuelve un desastre natural? Un desastre natural lo vuelve cuando ya sobresale de eso que tenemos control nosotros, cuando ya hay pérdidas de vida, ya hay pérdidas monetarias, ya hay pérdidas de infraestructura, eso se convierte en desastre natural. Y obviamente pasa a ser tragedia cuando ya se tiene una cuestión ya muy importante que no se puede resolver durante ese tiempo el mismo país o en la misma lugar donde se ejecutó, sino que ya se requiere una mayor, ahora sí que se requiere ayuda para poder levantar todo ese proceso y para poder sanar ciertas cuestiones. Hay unas que pues obviamente no vamos a lograr sanar, todo lo que tiene que ver con pérdidas humanas, pero ya cuando requiere de un apoyo extra, bueno, pues ya se vuelve una tragedia, ya cuando es exorbitante el número de pérdidas, la cantidad económica que requiere la reinfraestructura o reconstruirse, a eso se vuelve ya una tragedia. ¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema es un conjunto de formas por organismos, medio ambiente y relación de intercambio de materia y energía entre ambos. ¿Qué quiere decir? Un ecosistema es la interacción que tenemos nosotros con el medio ambiente, con los animales, con las plantas, con los árboles. Ese es un ecosistema, ¿sí? Entonces, una vez que ya basamos esta parte de todo lo que tiene que ver con desarrollo, la ciencia, cómo interactúa con el medio ambiente, con el ser vivo, qué es un fenómeno natural, qué es un desastre natural, cómo es un método científico, cuál es el procedimiento y demás. Bueno, ya estamos en la etapa de revisar nuestras actividades, ¿sí? Y aquí es bien importante ir punto por punto. Al final, de todos modos, vamos a tener un espacio para, en caso de que tengan alguna duda o demás, poderla resolver sin conflicto, ¿sale? Número 1. En la actividad 3, vamos a leer un texto que habla del papel o plástico, ¿sí? Y nos da la liga de acceso para leerlo. Luego, Cristina, ¿tiene alguna duda?
Es que sabe que cuando está moviendo el ratón está aquí haciendo marcas. En un procesador de texto vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es la principal rama de la biología que estudia el problema que se aborda en la lectura y por qué? ¿Cuál es la principal rama de la biología? Ahorita ya las vimos todas. Biología molecular, biología química, fisiología, zoología. ¿Cuál es la principal rama? ¿Sí? Vimos la ecología. Y hay que siempre, siempre argumentar nuestras respuestas, mencionar una justificación, porque creo que la rama de la biología que mencioné es la que de alguna manera se relaciona con el tema que estoy hablando. No se preocupe, Cristina, es que a veces no nos damos cuenta, pero a veces, por ejemplo, ya cuando ya lo proyectamos, no sé por qué pasa. A veces pensaba yo que se había quebrado mi pantalla, pero ya cuando me da cuenta, sabía que eran así unos rayoncitos que se hacen con el mouse. Pero a veces son señales de que necesitan ayuda y no tienen micrófono, entonces no hay problema. En esta parte ya resolví la primera pregunta. Ahora bien, el anterior problema está, o sea, el problema de la lectura, obviamente, está tratado. Ahorita les voy a poner aquí en stop la slide para no estar en la plataforma y poder ver las instrucciones de la actividad. No se preocupen, por eso tiene la letra tan pequeña. ¿Cuál es la principal rama de la biología? Ya la respondimos y luego dice, el anterior problema está tratado desde el pensamiento científico. Completa la siguiente tabla, indica qué características cumple, cuáles no, por qué. Y les pone una tablita ahí. Es importante que ustedes coloquen las 5 características de la ciencia, que es metodología, sistemática, objetiva, ¿sí? Que ya las vimos también en esta presentación. Entonces, una vez que coloquemos, vamos a decir por qué. Es metódico, ¿por qué? Pues porque sigue un proceso, es sistemático, ¿por qué? Porque lleva a cabo cada uno de los procesos del método científico. En esta parte lo menciona. Es importante que cuando mencionemos las características, mencionemos en dónde lo está haciendo, para poder saber que realmente sabemos lo que estamos diciendo y que lo estamos relacionando en la tablita. Porque a veces decimos, es metódica. Pues sí, ¿verdad? Pero ¿por qué es metódica? ¿Sí? Siempre hay que proporcionar argumentos y justificaciones tanto de nuestras respuestas como de las actividades que estamos haciendo. Esto va a hacer obviamente que nuestro conocimiento sea mucho más completo y que esté mayormente desarrollado, ¿sale? Luego dice, menciona 3 ejemplos de cómo abordar el problema de la basura en otras disciplinas. Ustedes, bueno, ya revisamos en esta presentación, ya vimos cuáles son todas las ramas de la biología. De ahí vamos a extraer 3. Es decir, estudia la medicina porque pues a través del reciclaje, etc, etc, ¿no? O sea, estudia la sociología, bueno, porque a través del reciclaje podemos encontrar mejoras en nuestro medio ambiente que impacten de manera positiva o favorezcan el medio ambiente y los animales. Entonces, por ello, la zoología lo elegí como una rama de la biología. No sé, pero tienen que ser 3. Y las 3 que ejemplificar, obviamente, ¿verdad? Es bien importante que sepan que ya nos sabemos y ya nos chutamos todas las actividades de Internet, entonces ya sabemos que están preelaboradas. Por favor, hagan su actividad de forma creativa, original y única, ¿sí? Y si van a consultar información que sea para saber qué tipo de cuestiones pueden resolver, que de antemano sabemos que una vez que terminamos casi de ver esta presentación, sabemos que toda la información que nos está pidiendo está en los recursos de la toda la información. Si no de antemano, obviamente no estaría estructurado nuestro contenido académico. Lo que se pide en las actividades es porque de alguna manera ya se nos dio la información que necesitamos para realizarlas. Entonces es innecesario que acudamos a hacer plagio, porque entonces ahí ya ustedes, y más cuando ya estamos aquí en un módulo de recursamiento, pues obviamente ya estarían incurriendo a uno de las cuestiones políticas de nuestra prepa, ¿verdad? Y luego dice, una vez que mencionamos los 3 ejemplos, dice, lea la nota
¿qué dice tu basura de ti? ¿Qué dice tu basura de ti? En el siguiente enlace. Entonces, cuando nos proporcionan así enlace, pues podemos copiar y pegar el enlace, pero bien, también podemos dar clic directamente sin problema. Y en un párrafo de al menos 8 líneas responde a la siguiente pregunta. Es importante respetemos cada una de las indicaciones de la actividad. Entonces, si dice 8 líneas, procuren respetar este espacio, porque al final de cuentas es un espacio o son renglones que se consideran, se podría dar una respuesta mayormente argumentada o bien más completa, ¿sí? Y responde a la siguiente pregunta. ¿Qué similitudes y diferencias encuentras entre la postura de los autores de los dos textos? Bueno, pues considero que ambos piensan que el reciclar es tal, la basura es tal, pero uno, el del texto sobre el papel o plástico, habla sobre esto y creo que es una diferencia significativa a lo que opina el autor del texto que dice tu basura de ti. Y entonces vamos a ir argumentando, ¿sí? Dice, concluye tu actividad respondiendo en media cuartilla cómo crees que afecta este problema en tu vida diaria. Pues obviamente eso está muy, muy concreto y muy fácil, ¿verdad? Asegúrate que el documento incluya, 1, la respuesta a la primera pregunta, 2, la tabla, 3, los ejemplos requeridos, 4, el texto que se pide a partir de la pregunta y 5, la conclusión que oriente la pregunta número 7, que es las diferencias entre los autores, ¿sí? Y por último, es importante sepan que tenemos que guardar nuestras actividades con la nomenclatura correcta, ¿sí? Es decir, nuestro apellido, nuestro nombre, guión bajo, nuestro apellido, todo eso, que esa nomenclatura que nos da, pues obviamente con la finalidad también de distinguir mucho más fácil nuestros documentos, ¿sale? Luego vamos con la actividad 4, ¿sí? Okay. La actividad 4 nos dice que vamos a analizar una tabla. La tabla, básicamente, lo que se pide es que vamos a revisar el título del texto, ¿sí? Y lo vamos obviamente, a revisar en cuanto a las fuentes de información. Vamos a darle clic en la tablita, trae el título del texto, le damos clic y nos va a mandar al texto. Es más laborioso, ¿por qué? Porque sí es importante que lean el texto. Entonces, para saber en qué manera van a poder llenar la tabla. Si ustedes se van a aventurar a llenar la tabla así nada más por el título, pues va a estar muy complicado que tengan respuestas argumentadas. Entonces, ¿qué tipo de texto es? La ciencia que procede a la tormenta. Ustedes ya saben que la semana pasada hablamos de los tipos de texto. Textos periodísticos, literarios, textos históricos, textos científicos, textos de instrucción, todos esos, bueno, ustedes van a decir qué tipo de texto es este. Entonces, para eso ustedes van a utilizar su conocimiento empírico a través de las experiencias pasadas para poder deducir qué tipo de texto es. ¿Qué se dice en el tema? Ok, se habla que la ciencia es un punto para estudiar los fenómenos naturales, sobre todo la tormenta, etc, etc. ¿Cuál es la postura del autor? El autor menciona que le ha causado conflicto estudiar este tipo de fenómenos, ya que de alguna manera es una causa poco comprobable, etc, etc. ¿Qué tipo, fíjense bien, bien importante, qué tipo de ciencia abordan el tema? ¿Es una ciencia natural? ¿Es una ciencia fáctica, social o formal? ¿Qué quiere decir? Ustedes en sus recursos de la semana, y ya lo revisamos también en esta sesión, ya vieron cuáles son las diferentes ciencias que se dividen en dos. Y ustedes a partir de ahí van a decir qué ciencia es. Es una ciencia empírica. ¿Por qué? Bueno, es una ciencia social o es una ciencia natural porque estudia los fenómenos, etc. O sea, van a argumentar, no nada más van a mencionar la ciencia y van a justificar, pues aquí miren, aquí argumentan la ciencia que estudia el tema, ¿sí? Aquí la mencionan y aquí la explican. Y así sucesivamente con cada uno de los textos. Ahora sí, dice, indica 5 fuentes son confiables o no y por qué. De manera general, estas fuentes que ustedes revisaron en la tablita, ¿son confiables? Sí. ¿No son confiables? ¿Por qué no? Si son ciencias, pues tienen que cumplir con las características de una ciencia. Son confiables porque son metódicas a través de esto, porque son objetivas a través de esto. No, no son confiables porque no son objetivas, se basan en creencias de alguien más, etc, etc.
Contesta la siguiente pregunta. Los diferentes tipos de ciencias, práctica natural, práctica social y formal, a pesar de tener diferentes objetos de estudio, ¿tienen algo en común? ¿Qué tienen en común? Sí, ¿por qué? Por eso nos pide, justifica tu respuesta. Entonces, ya según lo que ustedes piensen, lo van a colocar ahí. En función de las lecturas realizadas, se elabora un texto de media cuartilla, o sea, media hoja, donde responda a la siguiente pregunta. ¿Cuál de las consecuencias de las tormentas y huracanes en el ecosistema? Bueno, acuérdense que se vuelven en desastres naturales y después se concluyen en tragedias. Entonces, en base a eso, ustedes consideren resolver su pregunta. Y listo. Básicamente, eso serían las actividades. Acuérdense, me voy un poquito rápido porque me mide aquí el tiempo y no me deja excederme del tiempo de sesión. Bueno, que aparte también se trata que la sesión sea concreta porque básicamente es algo, le estamos concluyendo a lo que pueden salir más preguntas y que de alguna manera dimos una repasada a los recursos de la semana que de antemano sabemos que ustedes ya obviamente los leyeron. Pero antes de irme, sí me gustaría que ustedes me dijeran si tienen alguna duda antes de retirarnos. ¿Alguien tiene alguna duda antes de irnos? Pregunta, conclusión. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, de todos modos pueden mandarme un mensaje a la plataforma sin problema y lo revisamos. Y yo sí les sugiero mucho que revisen su ortografía al enviar sus actividades y que revisen toda la información que les doy como material adicional porque esa información les ayuda mucho a resolver sus actividades, ¿sale? Muchas gracias por haber estado aquí en la sesión. Cualquier duda, cualquier pregunta, estoy al pendiente de ustedes. Y si de todos modos esta sesión se está guardando, entonces la voy a subir a YouTube para que ustedes tengan acceso a ella más tarde, ¿sale? Muchas gracias, cuídense mucho. Hasta luego. Gracias a todos.